En diciembre del 2020, Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo a través de la Ley 27.610. Esta ampliación de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar implica también nuevas obligaciones y responsabilidades de los servicios de salud. Por eso en este podcast nos hacemos preguntas, consultamos especialistas y brindamos respuestas para que los equipos de salud sepan qué hacer y cómo actuar. Ahora que es ley. La pregunta del episodio de hoy es: ¿cuáles son los métodos seguros para hacer una IVE? El aborto es un procedimiento seguro cuando se realiza en condiciones adecuadas y con acompañamiento profesional. Para contarnos más sobre cuáles son los métodos disponibles en nuestro país, le consultamos a una especialista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Graciela Lukimutov. Yo soy médica ginecóloga, ex jefa de un servicio de tocogineco de González Catán, el Simplemente Vita, y actualmente estoy como asesora técnica en el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia. Cuando uno habla de un aborto seguro, cuando está hecho por profesionales o por personal que sabe las técnicas y cuáles son las evidencias para aplicar tal o cual práctica y en un lugar acondicionado para tal fin. En el primer trimestre de la gestación, las interrupciones del embarazo en la Argentina, IVE, o sea, interrupción voluntaria del embarazo, se pueden realizar en forma ambulatoria con dos métodos. Uno, que es el aborto con medicamentos, el misoprostol, que se utiliza 4 comprimidos juntos cada 3 horas hasta la expulsión, y el otro método es la aspiración manual endouterina o AMEU, que también es un proceso ambulatorio, si bien se tiene que hacer en una sala de procedimientos y lleva una demora de 3 o 4 horas en ese lugar. En la Argentina, en este momento tenemos disponible el misoprostol. El misoprostol solo tiene una eficacia de entre el 85 al 90% cuando está usado correctamente. Próximamente, seguramente entrará al país la mifepristona y cuando ingrese este segundo medicamento, los niveles de efectividad son de alrededor de un 95%. La eficacia en la interrupción con la aspiración manual endouterina es del 99.5%. Hay poquísimas posibilidades que al hacer una aspiración manual endouterina o AMEU no se realice la interrupción del embarazo. Estoy con María Victoria Simón. Ella es la coordinadora del equipo de IVE en Casa Fusa. Y juntas vamos a conversar sobre lo que Graciela nos decía. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bueno, es muy importante que podamos resaltar que estos dos procedimientos que nos hablaba Graciela tienen muy bajos riesgos, ¿sí? También es importante que dentro de la consulta a la que acceda la persona gestante se le pueda informar con todos los detalles qué es lo que va a pasar con ella, qué es lo que va a pasar con su cuerpo, cuáles son los síntomas que va a sentir y dentro de estos síntomas, cuáles son los síntomas esperables y cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención y que nosotros llamamos pautas de alarma, ¿sí? ¿Y cuál es el método más usado? Tienen algunas diferencias. El tratamiento farmacológico, las pacientes lo pueden realizar en sus casas, en la casa de una amiga, de un familiar, no necesariamente en una institución de salud. Estamos hablando de embarazos del primer trimestre. Y con la técnica de la AMEU, sí necesitamos realizarlo en un consultorio ginecológico. Entonces, quizá con esa diferencia, algunas personas eligen realizarlo o en un consultorio o en sus casas. ¿Y cómo se le explica a la paciente lo que va a sentir? Depende de qué método elija, ¿no? Bien, es muy importante porque, digamos, las sensaciones son distintas. También es importante resaltar que cada una va a sentir algo distinto, o sea, las sensaciones
forman parte de algo subjetivo en la persona. Y por ejemplo, para las personas que elijan realizar un tratamiento farmacológico, es muy importante que dentro de la consulta les informemos cuáles son los síntomas secundarios que va a producir el misoprostol. Más allá de que la función del misoprostol es interrumpir el embarazo y provocar la expulsión, tiene síntomas secundarios que aparecen generalmente ya con la primera dosis de las pastillas. Estos puede aparecer fiebre entre 37 y 38 grados, dolores de cabeza, dolores de tipo menstrual, hasta también pueden tener algo de diarrea. Entonces es importante poder avisarle a la persona que estos son síntomas esperables y que posiblemente sucedan entre un lapso de 1 o 2 horas a partir desde que empieza a tomar la medicación. Después estos síntomas desaparecen. ¿Y cuánto tiempo va a ir tomando la medicación y cada cuánto se lo va a poner, como lo explicaba Graciela? El esquema que utilizamos son 12 comprimidos en total para un embarazo del primer trimestre y son 4 comprimidos cada 3 horas. Y uno se va poniendo eso y va esperando el efecto. ¿Qué va a pasar después? Bien, a partir de la primera dosis que toma la paciente ya puede comenzar a haber algo de sangrado, ¿sí? Es muy importante que la paciente termine de tomar todo el esquema de medicación hasta las 12 pastillas, por más de que la expulsión se produzca antes de terminar todos los comprimidos. En el momento en que estamos acercándonos al momento de la expulsión del saco gestacional, puede ser que la paciente se sienta un dolor más intenso en el abdomen. El dolor es similar a lo que sentimos cuando estamos por menstruar, pero también tenemos distintas estrategias para poder aliviar ese dolor. Obviamente que antes de empezar el tratamiento a las personas se les indica analgésicos, como por ejemplo ibuprofeno, que también se puede reforzar con algún analgésico de mayor intensidad, y también podemos colocar una bolsita de agua caliente arriba de la panza, que eso va a aliviar también estos dolores de tipo menstrual. ¿Y cuáles son los dolores que va a sentir si hace la AMEU? Bien, en la AMEU lo que sucede es que los tiempos son más acotados. Como comentaba Graciela, el procedimiento en total puede durar alrededor de media hora o 40 minutos, pero el procedimiento de la aspiración dura alrededor de 5 a 8 minutos. Entonces, los dolores que pueden llegar a aparecer, que son similares, porque también es como un cólico menstrual, duran menos cantidad de tiempo que con el tratamiento farmacológico. Y Graciela agrega un tercer método que todavía no está en la Argentina, la mifepristona. Exacto, la mifepristona es una droga que se utiliza en otros países donde también está legalizado y despenalizado el aborto, por ejemplo en Uruguay, y es una droga que se usa específicamente para interrumpir el embarazo y se usa de manera combinada con el misoprostol. Se utiliza una dosis de mifepristona y luego 4 dosis de misoprostol. Eso también hace que el tratamiento sea más acotado, que no sea necesaria tanta cantidad de misoprostol, porque recordemos que solamente con misoprostol necesitamos 12 comprimidos. Si usamos el tratamiento combinado con mifepristona, necesitaríamos solamente 4. Pero bueno, la mifepristona todavía no ha sido aprobada en Argentina por la ADMAT. Se están realizando los trámites pertinentes para que así sea. Por eso solamente en Argentina contamos con estos 2 métodos. Escuchemos a Graciela Luquín, que tiene algo más para decirnos sobre cómo el dolor depende del contexto. El dolor no es algo solamente físico. Es muy diferente que una persona esté llevando a cabo un aborto con medicamentos en secreto, sola, sin una buena consejería, sin haber sido seguida en situaciones quizá de clandestinidad, a otra persona que tuvo una consejería, que se le explicó qué iba a pasar, que además organizó su vida, si tiene nenes, quién podía cuidar a sus hijitos mientras ella estaba haciendo el aborto, instruirla acerca de que haya alguna persona de su confianza cerca durante este proceso,
todas estas cosas alivian mucho el dolor. Claro, no solamente se trata del dolor físico, Victoria. Exacto, muchas veces estamos acostumbrados a centrarnos nada más en lo físico y los medicamentos que podemos utilizar para aplacar un poco esas molestias, pero muchas veces lo emocional también se ve involucrado en estas situaciones, sobre todo con la temática de aborto, donde tenemos muchos mitos, hay mucho estigma en relación a las personas que deciden interrumpir un embarazo, y eso termina afectando muchísimo durante todo el proceso. Personas que se acercan solas porque no han podido compartir su decisión con ninguna otra persona. Y nosotros desde los equipos de salud siempre orientamos y sugerimos que puedan atravesar este proceso acompañados por la persona que ellas elijan. Obviamente que no es obligatorio, pero ayuda a que ellas se sientan más contenidas y que puedan contar con una red de apoyo para este tipo de situaciones. Sobre todo porque también tenemos que aprovechar estas consultas sobre interrupción de embarazo para también indagar sobre otras temáticas. Poder indagar acerca de si esa persona sufrió alguna situación de violencia, si está siendo presionada para tomar esta decisión o para continuar con el embarazo. También para informar sobre cómo nos podemos cuidar después de realizar la interrupción. Nos podemos informar también sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre los vínculos, o sea, qué vínculos está llevando adelante esa persona, si está en pareja, si no, cómo son sus relaciones. Entonces tenemos que abordar estas consejerías de una manera integral y aprovechar esta consulta que no deja de ser una consulta en salud. ¿Y qué pasa una vez que la persona accede a la interrupción voluntaria del embarazo? Y es muy importante que tenga una consulta posaborto para poder evaluar el sangrado que está teniendo esa persona, los síntomas, si hubo algo que le afectó en relación a su decisión, ¿sí? También para trabajarlo y sobre todo para poder orientarla en el acceso a un método anticonceptivo. De esta manera, con el acceso al método anticonceptivo, terminamos de darle como un cierre a todo este proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Aprender a cuidarse. Gracias, Victoria, por ayudarnos a repasar los métodos para un aborto seguro que tenemos disponibles en nuestro país. Muchas gracias a vos, Gisela, y esperemos que esto ayude a que nuevos equipos de salud puedan sumarse a garantizar este derecho. Esto fue Ahora que es Ley, un podcast producido por FUSA, Asociación Civil. Recordá que podés ingresar a grupofusa.org/Ahora que es Ley para saber qué hacer y cómo actuar.